Voy a realizar un vídeo explicativo de cómo era la vida en el Antiguo Egipto. Es un proyecto a realizar en el aula de infantil de 5 años. Hace muchísimo tiempo los egipcios desarrollaron una rica y poderosa cultura. Los egipcios vivían en el norte de África, rodeados por el desierto y el mar Mediterráneo. Por todo el norte del continente se extiende el desierto del Sáhara. En él hay dunas muy altas y son frecuentes las tormentas de África. Para los egipcios era su principal fuente de vida. El río es una importante vía de comunicación, permitía el transporte de mercancías y el traslado de personas. Todos los años el Nilo se desbordaba. Cuando las aguas se retiraban, la tierra quedaba muy fértil y permitía el cultivo de diferentes alimentos. En el río vivían numerosos animales, algunos tan peligrosos como los cocodrilos. Las principales ciudades, palacios y templos se construyeron en las cercanías del río Nilo. La sociedad egipcia se dividía en niveles. En cada uno había grupos con una función concreta. El nivel más alto era el del faraón. Luego estaban los nobles, los sacerdotes y los escribas que trabajaban al servicio del faraón. Continuamos con los artesanos, comerciantes, soldados y campesinos que formaban el pueblo. El nivel más bajo lo componían los esclavos, trabajaban para el faraón y los nobles. Los sacerdotes cuidaban los templos y hacían ofrendas a los dioses. Los artesanos fabricaban objetos de metal, cuero, madera o piedra. Los comerciantes vendían joyas, cerámica, vestidos de lino, perfumes y madera. Los soldados protegían al faraón y al reino de posibles enemigos, también imponían el orden. Los campesinos trabajaban las tierras y participaban en la construcción de los templos. A los reyes de Egipto se les llamaba faraones. El faraón tenía todo el poder, dictaba las leyes y dirigía el ejército. Gobernaba hasta el día de su muerte. Entonces el poder pasaba a su hijo mayor. Llevaba joyas, adornos de oro y ropas de lino. Cientos de personas le servían. Era inmensamente rico y vivía rodeado de mucho lujo. Algunos faraones y reinas más famosos son Tutankamón, Nefertiti, Cleopatra, Ramsés, etc. Las casas eran muy diferentes según la importancia de las personas que vivían en ellas. Las casas del faraón, los nobles y los sacerdotes eran de piedra. Tenían varias habitaciones decoradas. Además, contaban con jardines y estanques para refrescarse. Las viviendas de la gente del pueblo eran más sencillas. Se construían de ladrillos elaborados con barro y paja. El techo era plano y se construía con troncos de palmera. Había profesiones variadas en la sociedad egipcia, aunque la mayoría eran agricultores. Entre estas profesiones nos encontramos a los peluqueros, las plañideras, los médicos, los embalsamadores, los arquitectos. La comida egipcia tenía una dieta variada gracias al río Nilo. Comían verduras, hortalizas, frutas y pescado. Los egipcios construyeron templos, palacios y pirámides que hoy en día causan asombro por su belleza y grandiosidad. Por ejemplo, la pirámide de Keops. Los templos eran casas de los dioses. En ellos solo podrían entrar los sacerdotes y los faraones. En España tenemos un templo egipcio, el templo de Devot. Las pinturas servían para decorar las paredes de los templos y las tumbas de los faraones. Las esculturas podían ser enormes, realizadas en piedra o más pequeñas, hechas en madera, granito. Sabemos mucho sobre los egipcios porque conocían la escritura. Lo más importante eran los jeroglíficos. Era una escritura sagrada, destinada a los dioses. Se realizaba en piedra y en las tumbas. Cada dibujo tenía un significado. Había muchísimos diferentes. Solamente unos pocos sabían escribir, los sacerdotes y los escribas. Anotaban todo lo importante que ocurría en el reino. Los egipcios realizaron muchos avances e importantes descubrimientos.
Entre ellos está el arado, el barco de vela, el codo real, el calendario. La escritura egipcia no se pudo entender hasta que se produjo un sensacional descubrimiento. En 1799 se encontró una piedra negra que contenía 3 idiomas diferentes. Se la conoce como piedra Rosetta. Fue un francés el que descifró el significado de los jeroglíficos. Los dioses egipcios son muchos y representados con formas variadas. Las creencias rituales que rodean a estos dioses son el centro de la religión del Antiguo Egipto. Entre ellos nos encontramos a Ra, Osiris, Hathor, Anubis, Bastet. Ya conocemos un poco mejor el Antiguo Egipto. Espero que os haya gustado.